Muchas gracias, Andrea. Y ahora tenemos la ponencia de Joana Segovia, dietista nutricionista, endometriosis, patologías digestivas e intolerancia alimentaria. Le tengo que pulsar. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí hoy y yo os voy a hablar sobre la endometriosis y su relación con las patologías digestivas y las intolerancias alimentarias. Bueno, como ya han comentado antes mis compañeros ponentes, pues la enfermedad de la endometriosis es una enfermedad muy heterogénea. Aquí he puesto un breve recordatorio de lo más importante que hay que saber de esta enfermedad. Como que es multisistémica, crónica, inflamatoria, estrógeno dependiente, sin cura ni tratamiento específico a día de hoy, por eso siempre pues, recomendamos hacer un abordaje integral y que los diferentes profesionales sanitarios pues, podamos ayudar en la calidad de vida de estas mujeres. También la endometriosis se puede definir como que existe una posible desregulación del sistema inmunitario y se caracteriza por ese tipo de tejido endometriósico que puede estar en cualquier lugar del cuerpo. Aquí, pues bueno, hemos puesto un poco un breve resumen. Los lugares más lejanos o estadísticamente menos significativos parece ser que cada vez son más. Estamos hablando, por ejemplo, de endometriosis en sitios extraños, ¿no? Como el cerebro, el pulmón, las encías, etcétera. Pero, bueno, cada vez estamos viendo también más casos. Los métodos diagnósticos de hoy en día pues, son mejores que anteriormente. Y bueno, esta pregunta pues yo me la planteé cuando empecé a tratar a mujeres con endometriosis, porque ¿existe algún tipo de relación entre la endometriosis y las patologías digestivas? Lógicamente, si ese tejido endometriósico está en el intestino o está en algún lugar del sistema digestivo, pues sí, ¿no? Pero, ¿y en otras mujeres? O sea, ¿puede haber algún tipo de alteración digestiva solamente por el mero hecho de sufrir la enfermedad de endometriosis? Pues bueno, a lo largo de esta ponencia vamos a intentar responder a esta pregunta. Yo, por ejemplo, en consulta os hablo de lo que veo clínicamente, ¿no? Y es que sí, ¿no? O sea, casi el 80-90% de las mujeres con endometriosis tienen algún problema también a nivel digestivo. Pero me encontré con varios problemas. El primero fue que los síntomas de endometriosis y los síntomas gastrointestinales a veces son superpuestos y muchas veces no sabes si es que hay otra patología diferente además de la endometriosis o esos síntomas son propios de la endometriosis. Y el segundo problema también que me encontré es que hay muy pocos estudios y muy mal diseñados, sobre todo con el tema nutrición y dieta, que sobre todo es mi campo. Ahora veréis que los estudios tampoco son de muy buena calidad. Si hablamos de endometriosis y enfermedades autoinmunes relacionadas con la endometriosis, según esta última revisión, bueno, el último metaanálisis de 2019, relacionan la endometriosis con la artritis reumatoide, el lúpus eritematoso, la esclerosis múltiple, el síndrome de Crohn, la enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí he subrayado, pues bueno, aquellas que pueden tener un poquito más de alteraciones digestivas, no siempre, pero bueno, en la esclerosis múltiple puede haber. La enfermedad celíaca, por supuesto, también con cambios a nivel de la microbiota intestinal. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Este estudio, en este metaanálisis lo que hablaban al final es que todos los estudios que había hasta la fecha, pues había limitaciones porque las muestras de estudio eran pequeñas, lo que antes también comentaba el doctor Navarro, no es lo mismo pues estudiar una etnia que otra, también muchos factores de confusión en estos estudios y al final, pues bueno, la conclusión es que aunque hayan encontrado relación con estas 6 patologías, se necesitan más estudios. También en algunos de los estudios hablaban del hipotiroidismo de Hashimoto, pero no se ha encontrado todavía una relación muy clara. Todavía estamos ahí un poco como en duda.
Bueno, y antes de empezar un poco a hablar más sobre todas las alteraciones digestivas que pueda haber en la endometriosis, tendríamos que hablar un poquito de lo que es la microbiota, que ya han comentado antes mis compañeros. La microbiota hoy en día se considera un órgano más, al igual de importante como puede ser el corazón, o el hígado o el riñón. Aquí tenemos una foto donde podemos ver las células del intestino, que son estos pequeñitos, bueno, como redondelitos, marroncitos, rojitos y azules. Después tenemos una capa de moco amarilla, que es la capa de moco interna. Después otra capa de moco externa, ¿vale? Que es donde ahí ya pues tenemos la microbiota, que es ese conjunto de microorganismos que conviven con nosotros. Muchas veces cuando definimos microbiota hablamos de bacterias, pero hongos, virus, etcétera. Si están en equilibrio, pues todo marcha bien en el cuerpo. El problema es cuando hay algún tipo de alteración. Y bueno, lo más importante de la microbiota es que, aunque hoy en día parece que está muy de moda, que todo el mundo habla de ella, realmente estudios en microbiota hay desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Que todavía no conocemos cuál sería una microbiota saludable, porque muchas mujeres pueden tener, y hombres, ¿vale? O sea, población general, pueden tener bacterias que se consideran patógenas, pero en su ecosistema y en su equilibrio pueden estar sin hacer ningún tipo de daño, ¿vale? Por eso, pues, muchas veces los estudios en microbiota todavía nos falta mucho para poder llegar a entender qué se considera una microbiota saludable y cómo interacciona todo ese conjunto de microorganismos entre sí. Y las funciones principales, pues aparte de regular el tránsito intestinal, tener una producción de moco que ayude como protección al intestino, ¿vale? O sea, imaginaros que la microbiota es como una capa que recubre el intestino que la protege, ¿vale? ¿La protege frente a qué? Pues la protege frente a tóxicos de la dieta, bacterias, patógenos, ¿vale? Tiene una función de regulación inmunitaria también. Y también controla la inflamación. La microbiota, además, pues también ayuda a la síntesis de vitaminas. Nos ayuda a digerir diferentes componentes de la dieta. No solamente a la síntesis de vitaminas, también de aminoácidos, ayuda a la absorción de minerales, a la digestión de algunas fibras. Algunas fibras producen ácido graso de cadena corta, que son también beneficiosos para el intestino y para las células del intestino. Y, bueno, también está implicada mucho en el eje intestino-microbiota-cerebro. En resumen, con esta diapositiva lo único que os quería mostrar es que es importante, ¿vale? La microbiota y también tenerla en equilibrio. Porque si no la tenemos en equilibrio, o sea, si tenemos más microorganismos patógenos, puede aparecer una disbiosis. Una disbiosis pues, es un desequilibrio, ¿vale? De forma muy resumida, es un desequilibrio. Y bueno, aquí en esta diapositiva pues hemos puesto un poco cómo puede afectar la disbiosis, a la endometriosis, ¿vale? Hay una alteración de la función intestinal, una regulación inmunitaria, una hiperpermeabilidad intestinal y un estroboloma alterado. Tampoco quiero que hoy salgáis de aquí con un montón de palabras extrañas si a lo mejor no lo habéis escuchado nunca, pero bueno, voy a intentar, lo más resumido es que la hiperpermeabilidad intestinal es cuando en nuestro intestino, ¿vale? Pues él tiene que comunicarse con el medio externo, ¿no? O sea, cuando nosotros comemos tiene que haber una cierta permeabilidad para que lo de dentro pase hacia afuera y lo de fuera hacia adentro, ¿vale? O sea, nosotros absorbemos los restos de alimentos a través del intestino porque hay una cierta permeabilidad que lo permite, ¿no? El paso para que nosotros ya lo podamos absorber. El problema viene cuando esa permeabilidad está muy aumentada y puede estar muy aumentada por una disbiosis intestinal. La disbiosis no es algo propio de la endometriosis, la disbiosis se ha relacionado con cientos de enfermedades, ¿vale? Hoy aquí vamos a hablar de la endometriosis porque de hecho va a la ponencia, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, cuando hay una disbiosis, pues se relaciona con un montón de enfermedades. ¿Y el estroboloma alterado qué es? Pues bueno, el metabolismo de los estrógenos está regulado por el estroboloma, que es el conjunto de genes involucrados en el metabolismo estrogénico mediante la secreción de la beta-glucuronidasa, que es una enzima, ¿vale? Y bueno, ya yéndonos un poco más al tema, ¿no? De por qué puede haber patologías digestivas, alteración digestiva, trastorno digestivo, trastorno de del tránsito intestinal, intolerancias alimentarias,
alergias, incluso sensibilidades, ¿por qué? ¿Por qué puede haber más en una mujer con endometriosis? Pues bueno, las lesiones, depende en el sitio donde estén, pueden comprimir los órganos y tensionarlos, como antes comentaba también mi compañera fisioterapeuta, puede afectar a las estructuras nerviosas y producir dolor, disminuir el movimiento natural de los órganos tienen que moverse, ¿vale? Para hacer la digestión y para un montón de funciones. Las lesiones infiltrantes pues también pueden llegar a afectar al funcionamiento normal al final y al cabo de los órganos, y también pues todo esto produce una cascada inflamatoria. Y aparte, las lesiones también responden al estímulo hormonal estrogénico y sangran, y a su vez pues crean más tejido cicatricial y más inflamación. Y bueno, todas esas lesiones al final, ¿qué podrían hacer? Pues bueno, afectar y producir diferentes síntomas como digestión lenta, porque claro, si los órganos no se pueden mover bien, pues la digestión se puede enlentecer. También puede haber dispepsia, gases, estreñimiento, diarrea, el síndrome de intestino irritable también. De hecho, muchas mujeres antes de tener el diagnóstico de endometriosis han pasado por diagnóstico de síndrome de intestino irritable. También puede haber un SIBO, que también hoy en día se habla mucho de él, que es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que es un tipo de disbiosis, y bueno, también puede llegar a afectar estas lesiones al propio intestino, ¿no? Y haber un daño intestinal. Y bueno, hablando un poquito más de intolerancias alimentarias, ¿cómo llega a suceder la intolerancia? Pues muchas veces, si hay daño en el intestino, hay menor producción de enzimas digestivas, y al haber menor producción de enzimas digestivas, como por ejemplo la enzima lactasa, que nos ayuda a digerir la lactosa, pues puede aparecer una intolerancia a la lactosa, ¿vale? Por falta enzimática. Dentro de intolerancia a la lactosa hay diferentes tipos, ¿vale? Muchas veces por genética, pues dejamos de producir enzimas a partir de cierta edad y punto. Y ahí, pues bueno, es una cosa genética, ¿no? O sea, no es porque haya algún tipo de daño intestinal. Pero en muchos de los casos, ¿vale? Mujeres con endometriosis sobre todo, pues se ha visto que puede haber un daño intestinal, puede haber una alteración en la microbiota, puede haber un sobrecrecimiento bacteriano, una hiperpermeabilidad intestinal y una intolerancia alimentaria derivada de todo lo demás, ¿vale? O sea, digamos como que al final está todo un poquito unido. Bueno, y este círculo, bueno, es el mismo de la diapositiva anterior, ¿vale? Es para explicaros un poquito el que también esos problemas digestivos pueden ser debido a otras causas, no solamente por las lesiones. A veces también la medicación que tenemos que tomar para el dolor puede afectar al sistema digestivo. Y otras veces también, pues, las propias cirugías pueden dañar. A ver, siempre se busca, después de una cirugía, estar mejor, ¿no? Pero es cierto que a veces, pues, hay que someter a la mujer a algunos procedimientos más agresivos, como una recesión intestinal, ¿no? Donde ya hay una recesión intestinal, pues entonces ya puede haber, pues, un daño permanente en el intestino, falta una parte del intestino y esa microbiota intestinal, pues puede haber alteración. También si falta una válvula, bueno, ahí ya dependiendo del tipo de cirugía o el procedimiento al que cada mujer haya sido sometida. Y bueno, dentro de algunos de los fármacos que podrían afectar un poco, los antiinflamatorios, pueden producir, bueno, gastritis, úlceras estomacales, etcétera. Los antibióticos pueden producir disbiosis, los protectores gástricos pues también pueden producir disbiosis, problemas óseos, etcétera. Las píldoras anticonceptivas, los implantes hormonales, etcétera. O sea, el tema hormonal puede también producir disbiosis. Con esto no quiero decir que haya que huir del tratamiento, sino que tenemos que saber que el tratamiento tiene sus efectos secundarios y que también nosotros mismas, como mujeres con endometriosis, tenemos que saberlo y poder hacer algo para, si ese daño se me está produciendo, ¿qué puedo hacer yo para mejorar eso? ¿Vale? Y bueno, otros fármacos que también al final pues, pueden producir disbiosis y algún tipo de alteración digestiva. Aquí tenemos una foto del endobelly, que es, bueno, traducido al español, es vientre de endo, ¿vale? Que es un tipo de hinchazón abdominal con distensión. Aquí tenemos una foto de una compañera que nos ha cedido su fotografía. Y para que podamos entender cómo una mujer
desde que se levanta hasta que se acuesta puede cambiar su distensión abdominal, incluso de un día para otro y dependiendo de múltiples factores. El endobelí al final pues es una definición donde aparte de la hinchazón puede haber también una inflamación por todas esas adherencias que están produciendo esa inflamación. Muchos de los endobelí, cuando son muy pronunciados, es porque también puede haber algún tipo de disbiosis intestinal o algún tipo de sobrecrecimiento bacteriano. No siempre tiene por qué haberlo, pero en muchos de los casos tiene relación. Y bueno, yo siempre, muchas mujeres me vienen a consulta, ya, sí, o sea, mujeres que tampoco son pacientes con endometriosis, y todo el mundo me habla de inflamación. Uy, es que estoy un poco inflamada, y se toca la barriga. No, la inflamación es algo interno, realmente no se ve, o sea, lo que se ve es la hinchazón abdominal y la distensión abdominal, ¿vale? Es diferente la hinchazón a la inflamación, es algo que tenemos que tener claro, ¿vale? La inflamación es un proceso natural del cuerpo, ¿vale? Con respuesta del sistema inmunológico ante un daño. La lesión de endometriosis es algo extraño que está sucediendo en el cuerpo, es un daño, entonces nuestro sistema inmunitario reacciona y causa inflamación, ¿vale? Pero no siempre que una mujer tenga un poquito la barriga hinchada o un hombre es que tenga inflamación. Probablemente tenga hinchazón abdominal o tenga algún tipo de intolerancia alimentaria o algún desequilibrio a nivel digestivo que habría que indagar, ¿vale? Bueno, y aquí pues tenemos una foto también de diferentes factores que pueden estar relacionados con esa distensión y hinchazón abdominal, ¿vale? El SIBO, como había comentado, los cambios en la microbiota, los cambios en la disfunción pélvica, por toma de medicamentos, por la alimentación, es muy importante, o sea, antes os decía que podíamos hacer muchas cosas para mejorar nuestro sistema digestivo. Una de ellas es hacer cambios en la alimentación, tener una alimentación más saludable. Y también en esta última, anormal mobility, o sea, movimiento anormal de las vísceras. Por ejemplo, casos de endometriosis cuando todos los órganos están pegados y no se pueden mover. Bueno, antes comenté que tenía un problema y de hecho estoy un poquito frustrada porque no encuentro estudios buenos que relacionen la endometriosis con los problemas digestivos y con las intolerancias. Entonces, bueno, aquí traigo algún resumito de algunos estudios. Ya en el 1980 se hablaba del riesgo aumentado de alergias y la endometriosis en general, ¿vale? O sea, aquí no estoy hablando de alergia alimentaria, estoy hablando en general de alergias. Y bueno, algunos estudios que de forma muy resumida os lo comento. El primero de ellos, pues, llamaba alergias combinadas. Alergias combinadas era alergia a múltiples cosas. Pues bueno, a los ácaros, al polen, alergias alimentarias también las consideraron. Y veían que en el 61% de las mujeres canadienses, ¿vale? Este estudio es con mujeres canadienses, importante, con endometriosis tenían un 61% más. O sea, era un 61% mujeres con endometriosis frente a un 18% de la población general, ¿vale? Y aquí la muestra era bastante grande, era como unos 3.680 mujeres. Pero también tenía sesgos y limitaciones. Al final, muchos estudios nutricionales se basan en pasar cuestionarios alimenticios. Y a veces es difícil si esos cuestionarios no están bien estandarizados. En otro estudio, pues hablaban también del vínculo potencial de la endometriosis y la hipersensibilidad alimentaria no alérgica y confundían con intolerancia. No es lo mismo, ¿vale? O sea, no es lo mismo una alergia alimentaria que una hipersensibilidad alimentaria que una intolerancia alimentaria. Son tres cosas diferentes. Y en algunos de los estudios, pues bueno, lo confundían un poco los términos. En otro estudio, pues un poco igual, ¿no? También están averiguando qué tipo de relación podía haber, y aquí pues encontraron un 14,2% de las mujeres con endometriosis frente a un 6,9% de mujeres sin endometriosis, o sea que parece que alguna relación puede haber. Pero bueno, las muestras pues a veces no son muy grandes y hay muchos factores de confusión. En el último estudio, que es el más actual que os quiero mostrar, hablaban de que las mujeres con endometriosis tenían una incidencia significativa mayor de comorbilidades relacionadas con la dieta, como intolerancia alimentaria, un 25,6% frente a un 7,7%.
Y aquí sí distinguían entre alergia e intolerancia, ¿vale? O sea, aquí sí había la diferencia que yo estaba buscando. En alergias, un 57% frente a un 31% de mujeres sanas. Y estas intolerancias, pues bueno, se vio sobre todo que eran al sorbitol, a la histamina y sensibilidad al gluten no celíaca. Bueno, ¿qué tipo de dieta tengo que seguir si tengo endometriosis? Es un poco la pregunta que todas las mujeres que recurren a mi consulta me vienen haciendo, ¿no? O me dicen, yo he leído que la dieta antiinflamatoria es la mejor. ¿Y qué es una dieta antiinflamatoria? O yo he leído que la dieta del protocolo Stop Autoinmune me va a ayudar mucho porque va a controlar mi sistema inmunitario y las lesiones van a desaparecer, ¿no? Eso, muchas mujeres pues me vienen a la consulta diciendo que han probado diferentes tipos de dietas. De hecho, muchas de ellas ya vienen haciendo estas dietas por su cuenta, ¿no? Han leído que pueden servir, entonces, pues bueno, vamos a probar, ¿no? Como la dieta es algo, gratis en el sentido de que todo el mundo hacemos todos los días, ¿no? No supone mucho esfuerzo cambiarla, ¿no? Pero bueno, es algo asequible, ¿no? Es como someterse a un tratamiento, se puede hacer esos cambios por ellas mismas, pero yo nunca recomiendo hacer esos cambios sin supervisión de un nutricionista, ¿vale? Porque muchas de estas dietas pues, pueden tener más efecto perjudicial que beneficioso. Bueno, pues de todas estas que os he puesto, la carnívora, la dieta baja en FUDMA, la dieta baja en hidratos de carbono, la dieta sin gluten, la cetogénica, la detox, la vegana o vegetariana, que muchas mujeres también hacen dieta vegana. Sobre todo por el tema del mito de los estrógenos y que no se debe tomar animales porque tienen estrógenos y entonces pues va a aumentar las lesiones. ¿Puedes pasar? Ninguna. Vale, ninguna de estas dietas la debería de seguir si tengo endometriosis. ¿Cuál tengo que seguir? ¿Le puedes dar? Una dieta saludable. Ay, no, uno menos. Ahí, una dieta saludable, ¿vale? La única que está rodeada en rojo es una dieta saludable. Se podría usar diferentes tipos de estrategias nutricionales de las antes mencionadas, pero realmente si tu dieta no es saludable, da igual que sea cetogénica, que carnívora, tiene que ser saludable. Una dieta carnívora no es una dieta saludable. La única dieta más saludable y más antiinflamatoria que hay, ¿sabéis cuál es? La mediterránea. ¿Vale? Las puntuaciones de los estudios que hablan de dietas antiinflamatorias, la mediterránea es la mejor considerada. Seguida de la dieta vegetariana, con la particularidad que en la dieta vegetariana no hay pescado azul y en la mediterránea sí. Y el pescado azul, por su aporte de omega 3 antiinflamatorio, pues tiene como un extra, digamos, ¿no? Y muchos podéis pensar, bueno, es que no nos estás diciendo nada nuevo, Joana, es que una dieta mediterránea o una dieta saludable es algo que todo el mundo sabemos, ¿no? Sí, pero es que no hay más. Una dieta saludable mediterránea para cualquier enfermedad crónica. Ahora bien, la particularidad de la endometriosis es que hay que adaptar la dieta dependiendo de los problemas digestivos, ¿vale? Que esa dieta se tiene que adaptar a alergias alimentarias, sensibilidades alimentarias, porque hay muchas, e intolerancias alimentarias. Y que si existen alergias, intolerancias o sensibilidades, lo primero que hay que hacer es ver cómo está el estado del intestino. Si estamos produciendo enzimas o no suficientes para digerir los alimentos, si tenemos cambios en nuestra microbiota intestinal. Entonces, bueno, de forma muy resumida, eliminar ciertos alimentos de la dieta o potenciar otros nos podría ayudar, ¿vale?, a controlar los síntomas de la endometriosis y que sigue faltando estudios, ¿vale? Al final yo siempre resumo igual mis charlas y mis ponencias, falta más investigación con respecto a la endometriosis y la nutrición. Sí que, como he comentado antes, hay diferentes estrategias que podemos seguir para mejorar, disminuir, digamos, aquellos marcadores inflamatorios, también para el tratamiento del SIBO, los síntomas digestivos asociados a la microbiota. Sí que hay información sobre diferentes estrategias nutricionales para mejorar la microbiota. Al igual que también hay ciertos fármacos y suplementos, etcétera, que ayudan a mejorar la microbiota. Y bueno, antes he comentado algo de los estrógenos y la disbiosis, el estroboloma. Bueno,
Nada, deciros que al final, al tener una buena alimentación, es un factor clave para tener una buena microbiota. Y para tener una microbiota estable, pues eso se traduce al final en que el estroboloma puede ser mejor. Se ha relacionado la microbiota endometriósica con diferentes tipos de alteraciones en la microbiota, como por ejemplo una menor dominancia del género Lactobacillus, que es un tipo de bacteria. Y también se ha visto una mayor abundancia de bacterias relacionadas con vaginosis bacteriana y otros patógenos oportunistas como cándidas. ¿Ya? Hay muchos estudios de microbiota. Hoy en día, pues bueno, cada día salen un montón de estudios nuevos, pero como antes he dicho, todavía nos queda mucho por saber. Sí que, pues bueno, se ha visto que mejorando la microbiota puede ser una diana para mejorar también el dolor pélvico crónico. También se ha visto que los probióticos pueden ayudar con los objetivos del tratamiento del dolor asociado y progresión de la endometriosis. Y bueno, lo que os quiero también resumir es que nuestra microbiota está influenciada por todo lo que hacemos todos los días. ¿Vale? O sea, nuestra microbiota la afecta a todo. Es un órgano más y la afecta desde nuestro nacimiento hasta que estamos comiendo, la contaminación, si hacemos o no deporte, si dormimos bien o no, si estamos estresados o no, ¿vale? O sea, el estrés también es muy importante porque también hay alteración en la microbiota. Y cuidando de nuestra microbiota, nos estamos cuidando a nosotros. Y ya como resumen final, que no sé ya si me estoy extendiendo mucho en el tiempo, la importancia del abordaje integrativo para mejorar nuestra microbiota y nuestra salud en general. Yo aquí estoy hoy hablando en líneas muy generales también, ¿vale? Pero bueno, sabéis que tenemos que tener una nutrición óptima adaptada, ¿vale? Cada mujer con endometriosis es diferente y muchas de ellas pues requieren algunos cambios en la alimentación. Sin olvidarnos de las bases de dieta saludable y mediterránea, ¿vale? La actividad física, el sueño, el descanso, la gestión del estrés, la fisioterapia, unidades de dolor, actividades placenteras y higiene, productos de protección íntima, cosmética, alimentación, etcétera. O sea, intentar, dentro de todos los productos que usamos a diario, disminuir los disruptores endocrinos, que son aquellas sustancias que pueden alterar nuestro sistema hormonal y también pueden afectar a nivel de cambios en la microbiota, ¿vale? Lo que pretendemos es enseñar a las mujeres qué cosas son beneficiosas para hacer para que su microbiota sea saludable, ¿vale? Y bueno, quería terminar ya mi ponencia con esta frase de Hipócrates, de todas las enfermedades comienzan en el intestino, que me encanta. Y bueno, era un poco para concluir ya mi ponencia, que tenéis mi correo electrónico y mis redes sociales. Y nada, que muchas gracias a todos, espero no haberos dado mucho la brasa.